Hola a todos, hace un poco de física vamos a explicar el tema de física cuántica. Y lo hacemos empezando por la hipótesis de Planck, que nos dice que los cuerpos emiten la energía en forma discontinua, mediante paquetes o cuantos de luz. Este término luego pasó a llamarse fotones, pero es lo mismo. Cada uno de estos cuantos, o cada uno de estos fotones, posee el siguiente valor de energía. Energía igual a h por nu, donde h es la constante de Planck, cuyo valor es 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Y nu es la frecuencia, que sabéis que viene medida en hercios o en segundos a la menos 1. Como sabemos, la velocidad de la luz es longitud de onda por frecuencia. Si despejamos frecuencia y lo sustituimos en la expresión de la energía, tenemos esta otra expresión, donde la longitud de onda sabéis que se mide en metros. Si os estáis dando cuenta, los que habéis estudiado química, es un tema muy parecido, es una parte muy parecida al tema de estructura atómica. Con lo cual vais a tener un poquito de ventaja porque ya lo conocéis. Hablemos ahora de los espectros discontinuos. Sabemos que si tenemos un prisma y le hacemos pasar luz, se obtiene el espectro de la luz blanca, que es un espectro continuo, en donde vamos a ver el arco iris. Cada una de las luces de un determinado color viene caracterizado por una longitud de onda determinada. Si ahora cogemos gases de un determinado elemento químico y les hacemos pasar una descarga eléctrica, la luz que pasa a través de ese elemento químico, si se hace pasar por un prisma, va a dar lugar a un espectro de emisión, que va a ser un espectro discontinuo porque solo vamos a ver en él unas determinadas rayas. Bohr fue quien estudió el espectro de emisión del hidrógeno. Y emitió el siguiente enunciado: que las transiciones electrónicas entre niveles de energía cuantizados, sabéis que los niveles de energía solo están permitidos determinados niveles, os remito a química otra vez. Bueno, pues las transiciones electrónicas entre niveles de energía cuantizados en la corteza del átomo de hidrógeno van a producir la emisión o absorción de fotones con una energía y una longitud de onda concretas, que van a ser las que originen las rayas espectrales en los espectros discontinuos. La longitud de onda asociada a una transición electrónica va a venir dada por la siguiente expresión matemática, donde Ni es el nivel de energía inicial, es decir, de donde parte el electrón, y Nj es el nivel de energía final, es decir, donde llega el electrón. Y RH es la llamada constante de Rydberg, en química lo vimos como la constante de Rydberg modificada, cuyo valor es 1,09 por 10 elevado a menos 7 metros. A la menos 1. Os remito nuevamente a los vídeos que tengo grabados de estructura atómica. Concretamente, todo esto lo explico en el vídeo 2 de estructura atómica. Hablemos ahora del efecto fotoeléctrico, que también vimos en química a aquellos que cursáis esta asignatura. Bueno, pues el efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones
por una superficie metálica cuando sobre ella incide una luz de una frecuencia que tiene que ser suficientemente elevada. Y tiene que ser esta frecuencia mayor que una frecuencia característica que se llama frecuencia umbral, que es propia de cada metal. Características del efecto fotoeléctrico. Bueno, pues que la energía de los electrones emitidos va a ser siempre independiente a la intensidad de la luz incidente. Los electrones se van a emitir de forma instantánea cuando les llega la luz. Y la energía cinética máxima de los electrones emitidos depende de la frecuencia de la radiación incidente. Y esa frecuencia, como os he dicho, tiene que ser mayor a la llamada frecuencia umbral. Si no superamos esa frecuencia umbral, no habrá emisión de electrones, es decir, no habrá efecto fotoeléctrico. La fórmula matemática que me permite calcular el efecto fotoeléctrico es esta, que la energía radiante, la energía con la que incidimos sobre el metal, tiene que ser igual al trabajo de extracción, que coincide con la energía de ionización que vimos en química, y además me permite mover al electrón. El electrón sale disparado de esa superficie metálica y sale disparado con una energía cinética. Repito, ese trabajo de extracción es la energía necesaria para arrancar al electrón. Y va a ser igual que la energía va a ser igual H por nu, donde nu en este caso va a ser la frecuencia umbral, que es la frecuencia necesaria para que esa radiación arranque el electrón. Ponemos esa energía incidente como H por nu, el trabajo de extracción como H por frecuencia umbral y la energía cinética con la expresión de energía cinética que conocemos siempre, masa por velocidad al cuadrado partido por 2, donde esa masa va a ser la masa del electrón y la velocidad con la que sale el electrón. Tanto H por nu como H por frecuencia umbral lo podemos poner como H por velocidad de la luz partido longitud de onda. En el caso de la parte del trabajo de extracción, esa longitud será longitud de onda umbral. Vamos a definir lo que es un potencial de frenado. Bueno, si queremos frenar los electrones emitidos en el efecto fotoeléctrico, vamos a tener que aplicar una diferencia de potencial, es decir, un voltaje. Y a esa diferencia de potencial es a la que se le llama potencial de frenado. ¿Cómo podemos calcular ese potencial de frenado, esa diferencia de potencial? Bueno, sabemos que por el efecto fotoeléctrico, la energía radiante, la energía que emitimos, que damos, que incidimos, es igual al trabajo de extracción más la energía cinética. Bueno, pues esa energía cinética la vamos a igualar a la energía potencial eléctrica, donde esa energía potencial eléctrica es carga por potencial. La carga es la carga del electrón y el potencial es la diferencia de potencial, es decir, el potencial de frenado que queremos calcular. Recordamos que ese potencial de frenado, diferencia de potencial, como es un potencial, se mide en voltios. Y a partir de aquí lo calcularíamos. Hablemos ahora de la dualidad onda-corpúsculo. Concretamente, de la hipótesis de de Broglie. Sabemos que la luz se puede comportar como onda y como materia.
Bien, pues al igual que sabemos esto, de Broglie llegó a la conclusión que también la materia, cuando se mueve a una determinada velocidad, puede llevar asociada una onda de una determinada longitud de onda. Esta longitud de onda es la llamada longitud de onda de Broglie y se calcula h partido de masa por velocidad. H constante de Planck, masa de esa partícula, de esa materia, y velocidad a la que se mueve. Es interesante que os acordéis que esa longitud de onda la vamos a calcular cuando tengamos una materia que se mueve, que presenta una velocidad. Hablemos ahora de la mecánica cuántica. Para Bohr, los electrones estaban colocados en órbitas alrededor del núcleo y solo están permitidas determinadas órbitas que poseen un determinado valor energético. Estas órbitas eran órbitas circulares. Para Max Born, los electrones están situados en orbitales, siendo los orbitales una zona espacial donde existe una probabilidad muy elevada de encontrar al electrón. Todo esto también lo conocemos de química. Y vamos a terminar hablando de las llamadas relaciones de incertidumbre. No suelen caer mucho en el examen de selectividad, pero aquí os las dejo expuestas. La primera que vamos a ver es el llamado principio de indeterminación de Heisenberg, que me dice que al efectuar la medida simultánea de la posición y del momento lineal de una partícula, el producto de las incertidumbres de estas medidas es del orden de la constante de Planck. Es decir, que no podemos calcular con la misma exactitud la posición y la velocidad, o si queréis cantidad de movimiento, de un electrón. Y esa es la relación de incertidumbre que lo rige. Y el principio de indeterminación de Einstein me dice que al efectuar la medida simultánea de la energía de un sistema y del tiempo que se tarda en realizar dicha medida, el producto de las incertidumbres en estas medidas es del orden de la constante de Planck. Lo mismo que antes, no podemos medir con igual exactitud la energía y el tiempo. Y tenemos esa relación de incertidumbre que es del orden de la constante de Planck. Repito, las relaciones de incertidumbre no suelen caer numéricamente en selectividad, como mucho os lo podrían a nivel teórico. Hasta luego.